Con motivo del 75 cumpleaños de mi abuelo, fui testigo de algo que me destrozó el alma. Fue muy extraño que mi mujer desapareciera en medio de la fiesta, ya que mi abuelo vive en una mansión que está llena de habitaciones, pero yo seguí abriendo la puerta de todas las habitaciones que se cruzaban en mi camino. Fue como si se hubiera desvanecido en un segundo en el aire espeso. Cruzo los dedos para que no se agobie de esta manera tan laberíntica porque era la primera vez que asistía a un evento familiar. Lo único que puedo hacer es esperar que no le ocurriera nada horrible. Al abrir la puerta, no tenía muchas esperanzas porque era la 21ª puerta que abría, pero cuando lo hice, vi algo que ni en 1.000.000 de años de mi vida habría imaginado ver. Cuando mi mujer y yo salimos para asistir a la celebración del 75 cumpleaños de mi abuelo, el tiempo era hermoso y cálido, debido a que mi abuelo era conocido por su actitud vivaz y su energía juvenil, sabíamos que iba a ser una ocasión realmente especial. De hecho, tenía una personalidad tan vibrante que se saltó nuestra boda para irse de viaje a Las Vegas con sus amigos, donde se lo pasarían en grande. Por otro lado, estaba decidido a conocer a mi mujer y compensar su ausencia en nuestro día especial. Esta vez, había preparado a mi mujer para la experiencia única que sería conocer a mi abuelo, haciéndole saber que no era como otros abuelos que había conocido en el pasado. Tenía el espíritu de un auténtico inconformista y buscaba constantemente nuevas experiencias sin dejar de pensar como un hombre joven. Mientras nos dirigíamos a la celebración de su cumpleaños, le aseguré que la reunión estaría llena de gente mucho más joven que nosotros. Ya que los amigos de mi abuelo eran personas vivaces y animadas. Esto se debía a que mi abuelo los conocía desde que eran adolescentes. Incluso fui tan lejos como para preparar su mente para la posibilidad de que definitivamente nos encontraríamos con la cita de mi abuelo para esta noche y esa cita sería 110% más joven que nosotros y ella estaría usando la pieza más pequeña de ropa imaginable. La contagiosa risa de mi abuelo resonó en la gran sala cuando entramos, llenándola de una alegre melodía. Su risa animaba el espacio y llegaba a los oídos de todos los presentes. Mi abuelo se acercó a nosotros con los brazos extendidos y los ojos brillando de felicidad. Nunca sabía si creerme las sonrisas de mi abuelo cuando estaba cerca de un grupo de gente, ya que en un momento estaba riendo y bromeando con ellos, y al siguiente, ponía los ojos en blanco y les insultaba mientras se marchaban. Parecía realmente contento de vernos, pero no podía asegurarlo, así que le abracé muy fuerte. De todos modos, mi esposa desarrolló una fascinación por mi abuelo y radiaba calidez y carisma durante las presentaciones. El aire parecía más ligero y agradable en su compañía y ella no podía evitar sentirse atraída por su naturaleza carismática. Parecía tener una habilidad innata para hacer que la gente se sintiera cómoda de inmediato. El nombre de mi abuelo grabado en el corazón de mi mujer era tan evidente que no podía ocultárselo. Le impresionaba la facilidad con la que entablaba conversaciones con personas de todas las edades. Gracias a su espeluznante interés por los demás y a su disposición a molestar a todo el mundo, hizo amistad con individuos de todas las edades y condiciones sociales. Parecía tener un entusiasmo inquebrantable por la vida, y su mentalidad optimista contagiaba a todos los que conocía. Mi mujer se sintió inmediatamente atraída por la exuberante energía de mi abuelo. Comprendió que la edad no era más que un número, y que el verdadero secreto para mantenerse joven de corazón era tener una actitud optimista. Se le caía la baba y yo empecé a sentirme incómodo por la forma en que se dejaba impresionar por él. La fascinación de mi mujer por mi abuelo había tomado un cariz peligroso a medida que avanzaba la velada, y le dije en mi tono más serio que se controlara. No podía evitar sentirse vengativa por haber sido testigo del enorme efecto que causaba en todos los que le rodeaban y haber sido la destinataria de su cálido abrazo. Incluso ella me echó en cara no tener límites, tener una actitud infantil y no tener edad. Así que tuve que ponerle límites y hacerle saber que era mi abuelo. Mientras la animada música de baile llenaba la sala, las parejas se balanceaban y giraban al ritmo. Mi mujer, que se lo estaba pasando en grande y se había contagiado del espíritu del evento, se dirigió a mi abuelo y le pidió que se uniera a ella en la pista de baile. Pensé que lo había hecho de forma divertida. Al principio todo parecía bien, como una broma entre familiares. Estaban divirtiéndose en la fiesta. Con sus pasos yendo en la misma dirección.
Parecía una conversación relajada y divertida, pero a medida que pasaba el tiempo, ocurrió algo extraño. Antes inocente y divertido, el baile empezó a transformarse en algo que ya no era aceptable para la forma en que mi mujer y mi abuelo se llevaban. Siguieron bailando, ajenos al cambio porque estaban atrapados en la música y en el momento. Al ver lo que ocurría delante de mí, sentí que me invadía una oleada de humillación. Confusión, vergüenza y preocupación por cómo interpretarían los demás este inesperado giro de los acontecimientos fueron los sentimientos que experimenté como espectador. Mis pensamientos se agitaron mientras buscaba frenéticamente un método para desviar suavemente su baile, sin incomodarles ni ofender a nadie. Mi mente iba a 1000 por hora. Me armé de valor y me acerqué sigilosamente cuando la canción tocaba a su fin. Puse suavemente la mano en el hombro de mi abuelo y le susurré al oído que debíamos dejar de bailar para mezclarnos con los demás invitados y conocernos. Mi abuelo y mi mujer, al darse cuenta de que me sentía incómodo, accedieron generosamente, pero ninguno de ellos era consciente del efecto que su baile tenía en los que estaban cerca. Tuvimos una auténtica charla sobre lo importante que es mantener unos límites adecuados, y tener en cuenta las opiniones de los demás, y encontramos un lugar tranquilo, lejos de miradas indiscretas, en el que mantener la conversación. Estaba a punto de decir algo, pero la interrumpí porque no había terminado de hablar. Entonces, mientras se alejaba de mí, la agarré del brazo y le dije con los ojos rígidos que si volvía a traspasar sus límites, no volvería a casa conmigo ni esta noche ni ninguna otra a partir de ese momento. Ella me informó de que le estaba causando dolor, pero yo estaba en el colmo de la rabia, y no podía controlarme en ese momento. La sacudí y me alejé antes de continuar la fiesta porque temía que, si me quedaba allí con ella más tiempo, podría decir o hacer algo de lo que llegaría a arrepentirme en el futuro. En consecuencia, me aparté de aquella circunstancia lo antes posible. Tuve que dejar a mi mujer en el pasillo. Al principio, sentí una punzada de remordimiento, así que decidí tomarme unas copas para aliviar cualquier resto de culpa o incomodidad que pudiera estar experimentando como consecuencia de mis actos. Al lanzarme a la palpitante intensidad de la ocasión, una oleada de valor líquido recorrió mis venas, nublando momentáneamente mi juicio. Estaba rodeado de gente que hablaba, reía y bailaba, pero a pesar de toda la alegría, no podía evitar la sensación de que algo no iba bien. Mientras golpeaba el vaso que tenía en la mano contra la encimera, mi mente no dejaba de pensar en mi mujer y de repente caí en la cuenta de que llevaba mucho tiempo desaparecida. Empecé a sentirme ansioso mientras la buscaba frenéticamente por la habitación, tratando de encontrarla entre la multitud de gente que había acudido a la celebración. La vergüenza original que había relegado al subconsciente apareció de nuevo, esta vez acompañada de miedo y ansiedad. Me abrí paso entre la multitud mientras gritaba su nombre, pero nadie me prestó atención mientras buscaba desesperadamente alguna pista de que estuviera allí. Los pasillos y las habitaciones que antes estaban llenos de gente riendo y hablando parecían haberse sumido en un silencio espeluznante. Mi nivel de ansiedad aumentaba a cada segundo que pasaba. A medida que pasaba el tiempo, mi mente se llenaba de incertidumbre y arrepentimiento. No entiendo cómo he podido dejarme llevar a un estado tan imprudente. Mientras me reprendía por haber eludido mi deber como su compañero, no pude evitar sentir el peso del arrepentimiento presionando mis hombros. En ese mismo instante, el sabor de mi anterior despido se agrió en mi boca. Me había cansado de abrir puertas para encontrarme con la decepción y la frustración. De repente, me encontré ante otra. Mientras reflexionaba sobre si merecía la pena intentarlo una vez más, un sentimiento de desesperanza empezó a corroer el pecho. Pero había una parte de mí que se negaba a rendirse del todo. Así que hice acopio de lo poco que me quedaba de mi menguante determinación y abrí la puerta. Al abrirla, me preparé para otro desenlace decepcionante. En cambio, lo que me encontré al otro lado me dejó completamente sorprendido. El peor y mayor shock de mi vida. Miré y vi a mi mujer tumbada boca abajo en la cama, atada por las manos. Y mi abuelo encima de ella. No solo estaba encima de ella, sino también dentro de su cuerpo. Me pilló desprevenido y no tenía ni idea de cómo responder porque lo que ocurrió no era nada que hubiera previsto en absoluto. Era consciente de que mi abuelo tenía un historial de llevar a chicas jóvenes a una muesca en el poste de la cama.
Pero el hecho de que fuera capaz de llevar a mi mujer a su cama era algo que nunca hubiera imaginado. Y el hecho de que ella se lo permitiera descaradamente fue el último clavo en el ataúd. No solo me sentía avergonzado, humillado y traicionado por mi mujer y mi abuelo, sino que también sentía asco por las imágenes que tenía delante de mí. Los miraba con la boca y los ojos muy abiertos. Pero ellos me miraban como si les hubiera molestado o como si les diera vergüenza verme. Realmente quería arrancarles el pecho y aplastarlo bajo mis pies mientras les miraba. Pero fui incapaz de hacerlo porque si tuvieran corazón, nunca habrían llegado tan lejos. Solo fui capaz de pronunciar 2 palabras. ¿Qué demonios? Mi mujer consiguió fingir que no estaba involucrada en todo esto. Y que lo que estaba pasando se lo estaban haciendo sin su voluntad. Mi abuelo la llevó adentro y se le subió encima. En ese momento ella gritó, «Suéltame». Mientras miraba a mi abuelo desde la postura lateral, era totalmente incapaz de entender por qué mi abuelo estaba todavía dentro de mi esposa mientras yo estaba allí durante los últimos 4 o 5 minutos. Pero actuaba como si hubiera visto algún fantasma. Estaba rígido, no se movía. No dijo una sola palabra en todo el tiempo que estuve allí. Cedí y le pregunté si tenía algo que decir, momento en el que se puso la palma de la mano sobre el pecho, se puso pálido y empezó a sudar profusamente por toda la cara. No solté la mano de la cintura y le dije, «Vale, ahora te toca a ti mostrar tus dotes de actor como si tuvieras vergüenza de lo que estabas haciendo con mi mujer». Mantuve mi mano en la cintura todo el tiempo. Después de unos segundos, se desplomó sobre mi mujer. Al principio pensé que estaba actuando como había hecho toda su vida. Pero cuando mi desvergonzada esposa empezó a gritarle que se apartara porque le resultaba imposible soportar su peso, me di cuenta de que no estaba actuando. Después de haberme engañado con mi abuelo, mi mujer me dio la apariencia de querer mi ayuda y luego me miró. Siempre supe que la muerte de mi abuelo nunca me entristecería, pero nunca imaginé que me alegraría cuando falleciera. Me acerqué a ella, comprobé el pulso de mi abuelo y luego le dije que sí, que ya no estaba. Cuando me di la vuelta para marcharme, mi mujer me llamó por mi nombre y me preguntó a dónde iba, dejándola atrás. Le dije que dejaba atrás a mi abuelo y su última basura. Cuando salí por la puerta, la abrí de par en par y miré aquí y allá. La gente estaba de pie, lejos, disfrutando de la fiesta. Grité y les hice señas a todos para que se acercaran y les dije miren todos, lo que mi abuelo estaba haciendo en sus últimos momentos en este mundo. Luego di un paso atrás y me apoyé en la pared. Ella empezó a gritar sin dejar de mirarme porque mi abuelo la había atado y ella se lo había permitido porque estaba ávida de su lujuria. Mi declaración fue bastante polémica, y como resultado, todo el mundo corrió hacia la habitación para verla, y la gente se abalanzaba sobre mi mujer mientras ella gritaba a pleno pulmón. Y cuando todos llegaron allí, ella empezó a llorar y a insultarme a mí y a todo el mundo, y también suplicó salir de la habitación. Por otro lado, mi abuelo estaba lleno de vida y sus compañeros de fiesta también y todos empezaron a tomarles fotos. El abuelo de 75 años que falleció dentro de la mujer de su nieto fue considerado por todos digno de ser capturado. Y en cuestión de minutos, mi mujer había saltado a la fama en Internet. Pero de una manera desfavorable. Ella intentaba ocultar su rostro bajando la cabeza, pero no lo conseguía. Al principio, todos estaban emocionados por captar esos momentos, y una vez que terminaron de capturarlos y publicarlos, todos empezaron a reírse y a burlarse del momento. Aplaudí para llamar la atención de todos y mostrar mi agradecimiento por su presencia. Pero después de que mi ego se hubiera calmado lo suficiente con la humillación pública de mi mujer, pedí a todos que se marcharan. Cuando todos se fueron, me volví hacia ella y le dije, menudo espectáculo. Entonces la dejé sola con el cuerpo de mi sucio abuelo y ella continuó llorando y suplicando mi nombre por ayuda. Tras abandonar los terrenos de la vieja mansión familiar, una espesa niebla de desolación cayó sobre mis hombros como una fuerte tormenta de lluvia. No eran solo las paredes que se derrumbaban y los recuerdos desvanecidos lo que me dejaba destrozado. Era saber que había sido engañado por las 2 personas que más quería. Mi amada esposa y mi abuelo me dejaron destrozado. Al salir del edificio, sentí que una oleada de rabia recorría mi cuerpo,
alimentada por la traición que había tenido lugar tras aquellas paredes. No entiendo cómo pudieron conspirar contra mí. No entiendo cómo pudieron salirse con la suya jugando a su enfermizo juego de engaños delante de mis ojos involuntarios. Sentía que iba a asfixiarme bajo el peso de su traición, y la verdad que había descubierto me enfurecía. Sin embargo, a medida que aumentaba la distancia que me separaba de la finca, un destello de claridad empezó a atravesar la bruma que había creado mi rabia. Empecé a ver la compleja red que habían tejido, la delicada danza de manipulación y secretismo que se había desplegado durante la extravagante fiesta organizada en nuestro honor. Empecé a darme cuenta de que lo habían hecho intencionadamente. Las advertencias habían sido dadas, pero yo no las había reconocido porque estaba demasiado ocupado riendo y sonriendo para notarlas. Durante esas horas tranquilas, el silencio que me rodeaba se convirtió en un amigo silencioso. Me aislé del resto del mundo y dejé de responder a las preguntas de la gente. Me perdí en mis propios pensamientos durante 2 o 3 días seguidos, intentando encontrar consuelo y comprensión en las ruinas de mi confianza rota. Entonces me enteré de que había un funeral. La muerte de un ser querido me devolvió a mi familia y me obligó a enfrentarme a la mezcla de tristeza y rabia que llenaba todo mi ser. Al principio, estaba muy en contra de ir. ¿Por qué iba a mostrar respeto a una persona que había sido tan cruel conmigo? Sin embargo, un atisbo de añoranza podía encontrarse en lo más profundo de mí, enterrado bajo las capas de dolor, y pedía una solución. Anhelaba liberarme de las cadenas que mis sentimientos de depresión y rabia habían puesto a mi alrededor. Anhelaba el cierre que solo podía lograrse enfrentándome a la dura realidad que tenía ante mí. Al final, decidí ir al funeral, a pesar de llevar una enorme carga en el pecho al avanzar lentamente. No fue por el perdón ni por una inesperada oleada de comprensión, más bien, fue la necesidad de recuperar mi propia fuerza y recuperar el control de mis emociones lo que me impulsó a dar ese paso. De pie ante el féretro, la ira y la desesperación empezaron a alejarse y fueron sustituidas por el dolor mezclado con una determinación recién descubierta. En el panegírico que pronuncié, hablé desde lo más profundo de mi corazón. Tomé la decisión de dejarlo ir, de liberarme de la culpa de haber sido traicionado y de dar el primer paso en el camino hacia la recuperación. Cuando salía de la funeraria, experimenté una chispa de optimismo en mi interior que había estado latente hasta entonces. Solo estaba al principio del camino hacia la recuperación, pero al menos había dado el primer paso en la dirección correcta. Y mientras me daba la vuelta y me alejaba, dejando atrás el dolor y el engaño, me comprometí solemnemente a reconstruir el resto de mi vida con la fuerza recién descubierta, la capacidad de recuperación y una creencia inquebrantable en mi propia valía.